Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Hoy nuevamente nos encontramos para continuar con el desarrollo del curso de lenguaje. Hoy hablaremos sobre un tema muy importante que nosotros, por donde estemos, caminamos, ¿no? Con él. Nos acompaña, ¿no? En el colegio, en la casa, en la calle, es decir, por todos los lados. Me refiero a nuestro idioma, ¿no? A nuestro idioma castellano. Nosotros nos sentimos orgullosos porque es la segunda lengua, ¿no? En el mundo. Más de 580 millones de personas utilizan, ¿no? Al idioma castellano para comunicarse. 21 países en el mundo tienen como idioma oficial. Lo que queremos saber es de dónde vino, cómo se originó el idioma castellano, ¿no? Entonces tenemos interrogantes que vamos a responder conforme que vamos a ir desarrollando. Origen y evolución del idioma castellano. Sabemos por historia que España en sus inicios estuvo habitado por los pueblos íbero, vasco y celta, quienes hablaban sus respectivas lenguas. Luego, después de mucho tiempo, los romanos llegaron a España en el siglo III antes de Cristo. Trajeron su civilización más avanzada, es decir, los romanos eran, ¿no? Tenían más organización, ¿no? Política, cultural, en todos los aspectos. Sus costumbres y su lengua, el latín vulgar. Esta lengua se coexistió con las nativas que se hablaban en España, o sea, península en aquel entonces. Se nutrió de ellas y prevaleció por ser el idioma del pueblo vencedor. Es decir, las lenguas que había en España desaparecieron y el latín vulgar fue transformándose, ¿no? Tal es así que el castellano nació en la parte norte de Castilla, en una zona comprendida entre Cantabria y Burgos. Modalidades del latín. Latín clásico, latín vulgar. Clásico que usaba la gente culta, ¿no? La nobleza, la iglesia. El latín vulgar usaban con la gente del pueblo. Pero, ¿cuál de ellos dio origen al castellano? El latín vulgar, ¿no? Por eso se dice que latín vulgar es la lengua madre, no solamente del castellano, también del italiano, francés, portugués, el castellano, etc. Entonces, latín vulgar más lenguas nativas romanas, nos surge lenguas romances. Dentro de ello está el castellano. Romanos, vasco, íbero, celta, español, a la romana. Así estas lenguas fueron enriqueciéndose con el aporte de otros pueblos que llegaban a España en el año 711, siglo VIII. Se inicia la invasión de los árabes, quienes aportan muchas palabras científicas, artísticas y agrícolas. La dominación musulmana dura 8 siglos. Latín lengua madre. Distinta evolución del latín originó la formación de diferentes lenguas que reciben el nombre de lengua románica. ¿Cuáles son estas lenguas? Castellano, el catalán, gallego, italiano, rumano, francés, portugués y romanche. Entonces, todas estas lenguas, ¿no? Dio origen el latín vulgar.
La evolución de la palabra pueblo, por ejemplo, ¿no? En diferentes lenguas. Latín, populo. Castellano, pueblo. Catalán, poble. Gallego, povo. Francés, peuple. Italiano, popolo. ¿No? Diferentes formas, ¿no? Que surgieron del latín vulgar. Siendo las principales, ¿no? Por ejemplo, después que durante la Reconquista los cristianos van ganando el terreno a los árabes y con ellos la lengua castellana se va extendiendo hacia el sur de península, ¿no? Al finalizar el siglo XV, el castellano es la lengua más usada en España. A ver, después que termina la Reconquista, van a quedar en la península ibérica 3 lenguas principales, ¿no? El castellano en el centro, el gallego en el oeste y el catalán en el este. De los 3 va a ser, ¿no? La más hablada es el castellano. Jóvenes, cuando digo el castellano, no estoy hablando del castellano de hoy. No, jóvenes. El castellano recién estaba en proceso de evolución. El castellano se impone ante otras lenguas, lo que hemos mencionado. Durante la Reconquista, los cristianos van ganando terreno a los árabes y con ellos la lengua castellana se va extendiendo hacia el sur de la península. Y al finalizar el siglo XIV, el castellano es la lengua más usada en España. Ahora bien, ¿por qué el castellano se impone, ¿no? En toda España ante otras lenguas? Que habían quedado 3. El catalán, el gallego y el castellano. ¿Por qué se impone? Por 3 razones, ¿ya? Que son los siguientes. Geográficas. Razones geográficas. Castilla está ubicada en el centro de España, era una ciudad más grande. Política o políticamente, poseía eficiente organización y poderío militar. Y lingüísticamente, el castellano es sonoro, armonioso y vital. Ahora bien, entonces ya una vez castellano ya había sido, ¿no? Se había impuesto ante los demás y además las personas que vivían en la península ibérica casi todos utilizaban. Entonces, en el año 1260, el rey Alfonso X declara al castellano como el idioma oficial. Luego ya en el siglo XV, con los reyes católicos, el castellano alcanza su mayor hegemonía como idioma oficial de España. Y más adelante, en el año 1492, ¿no? Helio Antonio de Nebrija publica la primera gramática de la lengua castellana, ¿no? Y con ello el castellano pues se expande por todos los continentes, y a su vez con el descubrimiento de América, ¿ya? Y en el siglo XVI es conocimiento de todos ustedes, el castellano llega al Perú a través de la conquista, ¿ya? Y por último, en 1713 se funda la Real Academia Española, donde nos van a dar reglas, ¿no? Nos van a dar normas. Pero aquí, jóvenes, antes de terminar, no puedo dejar de lado este gran hombre, uno de los grandes de la literatura universal, quien puso a su máximo esplendor al idioma castellano. Esa obra es leído casi por todo el mundo, ha sido traducido en diferentes idiomas. Entonces, con esa famosa obra, El Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? Prácticamente transformó al castellano. Lo puso en la cima más alto, quizás de otros idiomas. Bueno, jóvenes, espero que haya sido
claro esta pequeña exposición. Si hubiese alguna duda, estaremos aclarando en horas de la tarde. Muchas gracias.